Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional, versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad yo quiero invitarlos a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra del Señor así: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por la porción que nos das de tu palabra. Gracias porque inquieta nuestro corazón y nuestra mente a buscar siempre y a vivir siempre en la verdad. No permitas que nos desviemos. No permitas que las cosas de este mundo nos desenfoquen de lo que de verdad tiene valor, lo eterno. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Recordemos que esta carta a Timoteo es una de las cartas pastorales del Nuevo Testamento, escrita por el apóstol Pablo a este joven colaborador. Y en este versículo el apóstol Pablo proporciona una guía esencial sobre cómo vivir en la fe cristiana, destacando las virtudes y actitudes que deben caracterizar a un líder y a todo creyente. Este versículo se sitúa en un contexto en el que Pablo exhorta a Timoteo a ser un ejemplo de piedad y a mantenerse firme en su llamado a pesar de los desafíos que enfrenta en la comunidad de Éfeso. Y en este versículo el apóstol se dirige a Timoteo como hombre de Dios, un título que implica una relación especial con Dios y una responsabilidad significativa como líder espiritual. La frase "huye de estas cosas" se refiere a las actitudes y comportamientos que Pablo menciona anteriormente en el capítulo, tales como la avaricia y la disputa de hombres corruptos por dinero y por pleitos que no son. La exhortación de huir sugiere la necesidad de evitar cualquier cosa que pueda comprometer su integridad y su fe. Las palabras que siguen, como sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, describen las virtudes que deben ser cultivadas en la vida de un creyente. Por ejemplo, la justicia implica actuar de manera correcta y justa en todas las relaciones. La piedad sugiere una devoción genuina a Dios y a los demás. La fe se refiere a la confianza en Dios y en su palabra, mientras que el amor es el principio fundamental de la vida cristiana. La paciencia y mansedumbre son cualidades que reflejan la capacidad de soportar las pruebas con gracia y humildad. Este versículo es un recordatorio poderoso de que la vida cristiana no es solo acerca de lo que evitamos, sino también de lo que activamente perseguimos. En un mundo lleno de distracciones y tentaciones, los cristianos somos llamados a enfocarnos en las cualidades que reflejen el carácter de Cristo. Por eso, el contexto de este versículo se encuentra en una carta escrita por Pablo a Timoteo, quien estaba enfrentando desafíos en la iglesia de Éfeso. Esta comunidad estaba luchando contra falsas enseñanzas y divisiones, además de la influencia del materialismo y la avaricia. Pablo, en capítulos anteriores, aborda estas preocupaciones y advierte sobre los peligros de la codicia y la búsqueda de riquezas que pueden desviar a los creyentes de su verdadera misión. Al referirse a Timoteo como hombre de Dios, Pablo no solo le recuerda su identidad en Cristo, sino que también le asigna un estándar elevado de comportamiento que debe reflejar en su ministerio. Es crucial entender que este llamado no es solo para Timoteo, sino para todos los creyentes, quienes debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en medio de un mundo caótico. Reflexionar sobre este versículo nos lleva a considerar nuestras propias vidas y cómo estamos respondiendo al llamado de Dios.
Cada uno de nosotros como creyentes es llamado a huir de las tentaciones que nos rodean y a enfocarnos en las virtudes que reflejan el amor y la justicia de Cristo. La cultura contemporánea a menudo glorifica la acumulación de bienes materiales y el éxito personal, lo que puede ser una distracción en nuestra vida espiritual. Por eso la exhortación del apóstol Pablo a seguir, en lugar de simplemente evitar, nos invita a desarrollar activamente un carácter que se asemeje al de Jesús. Esto implica un esfuerzo consciente por cultivar la fe, practicar el amor y responder con paciencia ante las adversidades. Al integrar estas virtudes en nuestra vida diaria, no solo honramos a Dios, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo de su gracia y verdad en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Este versículo es un llamado claro a vivir una vida que refleje el corazón de Dios, buscando no solamente evitar el mal, sino también abrazar lo bueno. Y al hacerlo, nos alineamos más con la voluntad divina y nos convertimos en instrumentos de paz y en amor en nuestra comunidad. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Bautista Reformada, Caucasia, Antioquia. El Señor continúe bendiciéndolos.